Buen día, mi nombre es Carlos Alfonso Padrón Nieves y hoy hablaremos un poco de lo que es el storytelling. El storytelling ha sido definido por varios autores en diferentes formas. López Hermina y Vargas define el storytelling como el arte de contar relatos. Aún así, Núñez lo define como una herramienta de comunicación estructurada en la secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. Estos acontecimientos pueden transmitirse a través de las palabras, imágenes y sentidos. Se entiende entonces que el storytelling forma parte de la historia de la humanidad, siendo crucial para la evolución de la misma, y le ha servido al hombre para encontrar el sentido a sus acciones y a la vida en general. El uso adecuado del storytelling aporta comunicación, aporta a inspirar y traer el cambio, mediar el conocimiento, generar confianza y apoyar a las personas en superar sus problemas. En el uso del storytelling debemos tener en cuenta que existen elementos principales. A grandes rasgos, los elementos principales son los siguientes. El primero de ellos son los personajes. Estos son los protagonistas del relato. Usualmente son con quienes se logra identificar. Pueden ser varios o uno solo. Por eso en torno a ellos giran las vidas y gira el relato. El segundo de ellos es el entorno. Es el ambiente en el cual se desarrolla el personaje o los personajes y que de alguna forma participan en el relato, ya sea como obstáculos en el cambio hasta la satisfacción del deseo y también como recompensa final a una vez superados los obstáculos. El tercer elemento principal es el conflicto. Este es el dilema central del relato, que siempre gira en torno a la satisfacción del deseo de los personajes protagonistas. El conflicto es el elemento principal, ya que sin él no existiría una anécdota que contar, y si hay tensión, que haga al espectador desear un desenlace. El cuarto elemento principal es el mensaje. En este caso, es la moraleja del relato y es la sensación final que se busca dejar en el espectador y que desea asociar a un propósito inicial. Generalmente tiene que ver con los valores puestos en la escena del relato, como la seguridad, la vitalidad, la posibilidad del éxito, entre otros. Y en la educación tiene que ver con las necesidades o las metas que se quieren alcanzar. Ahora analicemos el storytelling en la educación. El término storytelling es una categoría propia del entorno anglicista, pero en contextos donde prima el castellano se le puede identificar como una narrativa digital o un relato digital. Si bien es cierto que esta técnica ya ha sido aplicada desde la segunda mitad del siglo XX en ámbitos como la literatura, el cine y el marketing, este último tiempo está tomando muchas fuerzas en contextos como la comunicación y en la educación, que se quieren lograr audiencias activas y participativas. En la educación, se usa sobre el supuesto de configurar modelos educativos horizontales, flexibles y dinámicos y mucho más abiertos. Existen modelos educativos en los cuales se pueden aplicar. Dentro de estos tengo los modelos interesestructurantes bajo el supuesto de un desarrollo de los estudiantes como personas que piensan, sienten y actúan como el hombre y mujeres más íntegros. Y el modelo constructivista proporcionándole a los estudiantes una serie de herramientas que les permitan construir sus propios criterios y aprendizaje en los cuales le ayudarán a resolver cualquier problemática a futuro. La relación existente entre el storytelling y las narrativas digitales es que posibilita construir una comunicación no lineal, sino hipertextual, lo que provoca un empoderamiento en el narrador y mayor interés en la focalización de los espectadores. Y la relación entre el storytelling con las herramientas digitales es que permite romper con la linealidad de la comunicación y configurar lenguajes bifurcados, hipertextuales amplificados y multimodales. Ahora conozcamos unos ejemplos donde utilicemos el storytelling en la educación. Dentro de los ejemplos examinados para hablar lo que es storytelling en la educación, tenemos el primer trabajo titulado El Digital Storytelling en la modalidad 2D y con realidad aumentada para el desarrollo de la creatividad en la educación infantil. Otro de los ejemplos es el storytelling como estrategia de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el lenguaje en educación inicial mediante cuentos. El trabajo titulado El Digital Storytelling en modalidad 2D y con realidad aumentada para el desarrollo de la creatividad en la educación infantil pretende cubrir los espacios encontrados en la revisión de la literatura, dadas las escasas experiencias del uso combinado del storytelling con las versiones 2D y 3D y el efecto que tienen el aumento de la creatividad en los niños a nivel infantil. También
tenía preguntas como qué posibilidades brinda el uso de la herramienta en el desarrollo de la creatividad de los niños del nivel preescolar, combinando el uso de las versiones 2D y 3D. Además, quería saber cuál era de las versiones 2D y 3D la que ofrece mejor posibilidades en el desarrollo de la creatividad. Los objetivos analizados para este trabajo son analizar las posibilidades que tiene el storytelling para el desarrollo de la creatividad de los alumnos en la educación infantil. Y los objetivos es analizar las posibilidades de las versiones 2D y 3D que ofrecían para el desarrollo de la creatividad en los alumnos anteriormente citados, y si existían algunas diferencias significativas en las puntuaciones encontradas de ambas versiones. Como metodología, se hizo un diseño de la investigación. Luego se tomó una muestra de 70 estudiantes adscritos a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, distribuidos en dos grupos de 35 estudiantes. Luego existió una intervención educativa donde se utilizó el diseño de un software, la aplicación de un pretest, luego la aplicación de la experiencia con el storytelling y posteriormente una aplicación de un post-test. Al final se recolectaron los datos. Se obtuvo como conclusión que la práctica del storytelling es una estrategia que puede ser perfectamente utilizada con los estudiantes de nivel de la muestra utilizados. Así que se han mostrado una verdadera utilidad para fomentar el mejoramiento de la creatividad de los estudiantes entre 5 y 6 años. Por otra parte, la forma en la cual se han diseñado los objetivos, por tanto, como en la 2D y la 3D, han formado eficacias para el aumento de la creatividad de los estudiantes. Para el trabajo titulado Storytelling como estrategia de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el lenguaje en educación inicial mediante cuentos, este tuvo como estudio el enfoque cuantitativo del alcance descriptivo aleatorio. Para ello se realizó encuestas de docentes de educación inicial de la ciudad de Azogues para estar al tanto si se empleaba el recurso tecnológico que favorece el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas con una educación inicial. También pretendía motivar la participación activa y dinámica de los niños, que serviría para reconocer la labor docente como mediador en aprendizaje de los mismos. Un único objetivo fue analizar de qué manera el uso del storytelling contribuye en el desarrollo del lenguaje en los niños de educación inicial mediante cuentos. La metodología de esta encuesta estuvo basada en un enfoque cuantitativo y fue un alcance descriptivo aleatorio. El instrumento ejecutado fue una encuesta e incluyó 8 preguntas con una población de 1024 docentes, con un muestreo de 140 educadores de una educación inicial. Finalmente, con estos resultados se verificó si las profesionales en la educación trabajaban con el storytelling como estrategia de enseñanza-aprendizaje mediante cuentos y si la misma era factible para lograr un proceso significativo y valioso en el desarrollo del lenguaje de los niños. Como conclusión, se obtuvo que el uso adecuado del storytelling permite que se fluctúen destrezas como la creatividad, imaginación, pensamiento crítico y las relaciones sociales, la concentración y sobre todo estimula el desarrollo del lenguaje fomentando una clase innovadora, divertida y armónica. Por lo tanto, es necesario la correcta mediación del docente para lograr que todas estas habilidades se construyan eficazmente. A continuación veremos el ejemplo de storytelling, la mejor enseñanza, por un cuidado de la niñez. El título del storytelling es La mejor enseñanza. La temática se basa en las competencias ciudadanas y el respeto a los mayores. La población está dirigida a estudiantes del grado quinto y sexto de la institución educativa Pablo VI en Puerto Libertador, Córdoba. Los objetivos de este storytelling es desarrollar en los estudiantes competencias ciudadanas que brinden las herramientas útiles y que fomenten la toma de decisiones adecuadas, proporcionar la información de las temáticas presentes en la región y abordarlas desde una perspectiva dinámica que propicie el entendimiento de las mismas. El guión literario se inicia con la descripción del personaje principal y su forma de vida, identificando sus obligaciones y haciendo referencia en las modalidades de violencia que existen en la región, para luego dar inicio a la historia metafórica que compone nuestro storytelling. En el storyboard se compone de la siguiente manera. El inicio describe a María Isabel, la protagonista de la historia, cuál es el personaje principal, quien por sus decisiones nos da la enseñanza. En el nudo se narra la travesía que sufre la niña a causa de sus decisiones y desobediencia, dando paso a un desenlace.
Este explica cómo de un momento a otro la niña sintió unos brazos que la apretaban y a su oído le decían, tranquila, aquí estoy para ti. En ese instante la niña logró ver que era su abuela, que entre sus sábanas y almohadas la consolaba y secaba sus ojos, que parecían un río en época de lluvias, entendiendo así que a pesar de que todo había sido un sueño, sus decisiones son cruciales para la vida. Este storytelling se compone de varias herramientas, unas aplicaciones para el diseño, las cuales podrían ser Genially, Canva o Wood Creator, y las herramientas para su aplicación serían computadores, celulares, tablets y televisores disponibles en la institución. Los elementos sonoros que se utilizarán para el desarrollo del storytelling serían narrador de la historia, sonidos con efectos en los cuales simulen el ambiente donde se desarrolla la historia y elementos sorpresa, los cuales mantengan al espectador acorde a la historia y enlazado con ella. Muchas gracias.